Buenas, buenas, ¿cómo les va? Vamos con un nuevo video en el canal. En esta ocasión retomamos un poco de charla respecto a la crítica luchística, ¿sí? Ya hablamos un poco sobre qué es el storytelling, hablamos sobre entender los contextos de la lucha libre, hablamos también sobre los campeonatos, para entender un poco cómo es el funcionamiento de ellos en el mundo de la lucha libre, y entonces continuamos también en esta serie, para entender un poco la crítica luchística, en hablar sobre cómo evaluar un combate. ¿Por qué evaluar una lucha? ¿Es necesario? ¿Qué es el work rate? ¿Las luchas cortas valen la pena evaluar? Bueno, y vamos a meter también un ejemplo de una lucha que considero el ejemplo perfecto a la hora de analizar un combate. Y vamos a pasar obviamente a analizarla siguiendo algunas herramientas o lineamientos que voy planteando en el video. Antes de comenzar, les recuerdo que se suscriban al canal, que le den me gusta al video, que lo compartan, comenten. Todo eso ayuda a crecer el canal y a que llegue a más gente. Así que les agradezco un montón todo el apoyo y todo lo que puedan colaborar, que ayuda a que el canal se expanda y llegue a nuevas audiencias. Sin más, comencemos con el video. ¿Qué evalúo cuando veo una lucha? Nosotros nos sentamos en el sillón, luego de una jornada laboral larga seguramente, o de estudio muy extensa, cansados, tratando de disfrutar el poco tiempo libre que tenemos, y nos sentamos y vemos lucha libre. ¿Por qué evaluamos una lucha? Y porque determinamos si nos gusta algo o no nos gusta. Tan sencillo como eso, ¿sí? Acá podemos entrar en una disyuntiva, ¿no? Disfrutar de algo sin entenderlo, que es totalmente válido. Podemos disfrutar cosas sin entenderlas, sin pensarlas, sin razonarlas. Es totalmente válido, porque buscamos entretenimiento, buscamos emocionarnos, ¿sí? Pero también podemos ser más profundos en aquello que nos gusta. Y podemos tratar de razonarlo y entenderlo de una forma más conceptual incluso. Y eso no implica que lo disfrutemos menos, ¿sí? Hay una tendencia, sobre todo hoy en día, en todas las ramas del entretenimiento y de la industria artística, que uno tiene que apagarse para disfrutar las cosas. Yo no lo veo de esa forma, ¿sí? Yo cuanto más trato de entender una obra y cuanto más trato de diseccionarla, de estudiarla y de entenderla, más la disfruto, ¿sí? Entonces, ¿por qué evaluar una lucha? Básicamente, yo evalúo luchas para disfrutarlas más y entenderlas más. Porque claramente los luchadores, como artistas que son, como hablamos en el video de storytelling, comunican un mensaje, comunican algo para emocionarnos. Y cuanto más lo entendemos, más nos emocionamos e incluso aprendemos mucho más sobre cómo funciona la lucha libre, ¿sí? Entonces, es importante evaluar una lucha. Como dije, si no se quiere razonar una lucha, es totalmente válido también. Puede ser algo más del momento que le gusta al fanático. Pero entenderlo y tratar de razonarlo y tratar de debatirlo no es algo incorrecto. Y no es algo snob, como muchas veces hoy en día se suele tratar a alguien que emite una opinión algo crítica sobre algún combate en particular. Me pasó en Twitter, de hecho, con la lucha entre Punk y Roman Reigns. Y ahora bien, ¿para qué sirve una lucha? ¿No? En la lucha libre. Puede sonar redundante, pero ¿para qué sirve una lucha? Y obviamente, es el desarrollo de la competición. Es donde centramos todas las historias. La lucha es la esencia, ¿sí? Sin lucha no hay lucha libre, no existe, ¿sí? No se puede separar historia, storyline, promos de la lucha, ¿sí? Todo es un conjunto que funciona a la par, no puede funcionar por separado. ¿Hay gente que disfruta las historias? Sí, bueno, pero historias hay muchos otros medios que pueden desarrollar. La lucha tiene un código y un mensaje tan puntual y particular que la distingue de todas las otras disciplinas artísticas. Entonces, la lucha no funciona sin lucha. Es algo lógico, pero que hoy en día parece que está cada vez más perdido, ¿sí? Existen distintos tipos de luchas, distintos formatos y estilos, que se manejan de acuerdo al contexto de lo que se quiere trabajar, ya sea en un show, ya sea en una rivalidad, de acuerdo también al país, de acuerdo también al formato televisivo al que se presenta. Esto ya hablamos un poco también sobre el storytelling. Vamos a tener luchas exclusivamente basadas en llaveo, que eso depende mucho del estilo del luchador, que lo vamos a trabajar en otro video, referida a la identidad del luchador y cómo desarrolla en el ring su personaje y su moveset, ¿sí? Pero eso para otro video. Algunos conceptos básicos de luchas, ¿sí? El opener es la lucha que abre el show, ¿sí? Pero por ejemplo, en Estados Unidos el opener tiene una importancia importante. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos los shows se estructuran distinto a México y Japón. En México y Japón las primeras luchas generalmente son
poco importantes. Es la parte baja de la cartelera. Pero en Estados Unidos el show se configura de determinada forma que el opener termina teniendo una importancia muy importante en las carteleras de los shows y muchas veces definen el mood con el que se va a seguir desarrollando el show. Un opener malo en una cartelera estadounidense al público lo tira muy abajo. Distinto en Japón y en México. O incluso en otros sectores, ¿sí? Porque a veces el público empieza tranquilo y como que lo va llevando de a poco hacia las luchas principales de la cartelera que suelen ubicarse entre el final, ¿sí? Como si fuera el boxeo. Bueno, la lucha libre estadounidense funciona con otra forma. Y bueno, después también hay luchas para trabajar al público, ¿no? Trabajar con menos acción luchística. Pero por ahí los luchadores interactúan más con el público haciendo cosas de heel. El babyface haciendo cuestiones más puntuales de su personaje, ¿sí? Por ejemplo, el Miz es un tipo que trabaja muy bien al público como heel. Interactúa mucho con la gente. Y para ese estilo de luchas funciona bastante bien. O alguien que para mi gusto trabaja muy bien al público como babyface son los Young Bucks. Los Young Bucks, además de ser luchadores extraordinarios, pueden ser tranquilamente main eventers, pero saben trabajar muy bien al público con las cosas que hacen, con las moñerías que hacen como babyface, ¿no? Que hacen el Meltzer Driver, que te tiran soniditos en medio de la lucha cuando hacen un movimiento, ¿sí? Son pequeños detalles que apuntan a trabajar a la gente y que el combate no se base solamente en la acción, sino que también te dé algo más desde lo colorido, así que pueden llegar a ofrecer ciertos luchadores. Después hay otras luchas que tienen una relevancia más de main event, ¿sí? O que son luchas centrales en la cartelera, que en Japón o México por ahí suelen ser desde la mitad de la cartelera para arriba, ¿sí? Que son encuentros que por ahí son por los títulos, o por ahí vienen con una rivalidad trabajada de hace tiempo ya, e involucran un poco más de historia, involucran un poco más de peso dramático y emotivo, ¿sí? Esto también nos hace distinguir cierta jerarquía en las carteleras. No todas las luchas tienen que ser 5 estrellas, y no todas las luchas necesitan tener una importancia mayor. No toda la lucha tiene que tener una historia detrás. Porque puede haber luchas que sirvan para rellenar la cartelera nada más. Y eso no está mal. Porque como dije, pueden servir para trabajar al público. O pueden servir para dar un opener con mucha acción luchística y que prenda al público. Pero además puede haber luchas que no tengan mucha historia detrás y sirvan para anticipar encuentros a futuro o para crear rivalidades. Esto se ve muchísimo, pero muchísimo, en el formato televisivo estadounidense de la lucha libre, ¿sí? Y en todos los formatos televisivos en realidad. Me acuerdo un poco del caso de Cesaro y Sheamus, que tuvieron una rivalidad como de 7 encuentros, el mejor de 7. Y realmente no había mucha historia detrás, como que cada uno se quería superar al otro y después terminaron siendo tag team, ¿sí? Y ahí los encuentros sirvieron para desarrollar un storyline y anticipar su posterior reunión como tag, que después terminó siendo un tag espectacular y terminaron siendo campeones en pareja. En el principio no había un motivo tan grande detrás, más allá de mostrar lo talentoso que pueden ser ambos, ¿sí? Y que eso después permitió que desarrollaran una química y en el mismo kayfabe pudieran ser un tag. Entonces, esto nos lleva también a otro punto. Como dije anteriormente, no todas las luchas tienen que ser 5 estrellas, pero hay un término muy conocido en internet y que esto obviamente no sale del blog, el público general por ahí no conoce este término. ¿Qué es el World Rate? Es un término tan ambiguo como puntual, ¿sí? World Rate literalmente significa de work, de trabajo, y rate de escala, ¿sí? De rating, de nota. El World Rate se lo suele aplicar a ciertos luchadores que trabajan un estilo de combate científico, por así decirlo, ¿no? Como que trabaja ciertas cosas puntuales de la lucha. ¿Qué son esas cosas? La estructura del combate, ¿sí? Storytelling, cómo desarrolla ciertos detalles de la lucha para influir en la historia. La reacción del público, qué tanta reacción levanta el público para configurar un ambiente ideal para la emoción y para justamente, ¿no? para potenciar el trabajo de los luchadores, ¿sí? Hay luchadores que se especializan en el World Rate, por ejemplo Shawn Michaels o Kurt Angle. Es muy conocida la lucha que tienen ellos en WrestleMania 21, por ejemplo, que es la epítome del World Rate, por así decirlo. No soy muy fanático yo de ese combate, pero bueno, eso es para otro debate. Pues bien, hay luchadores que se especializan en el World Rate, que saben cómo trabajar las luchas de determinadas formas para hacerlas más épicas o para darle cierta virtud a las luchas y para tratar de robarse el show. Otros luchadores especializados más contemporáneos en el World Rate, por ejemplo Will Ospreay. Will Ospreay sabe cómo trabajar al público y sabe qué tiene que hacer en la lucha para convencer a la gente, ¿sí? Es muy difícil de explicar el World Rate, pero básicamente es eso, es hacer determinadas cosas que sabes que van a funcionar en un combate, ¿sí? Como ciertas cosas puntuales de la estructura, de cómo levantar al público, ciertos spots que sabes que va a comprar a la crítica y al público, ¿sí? Ospreay es muy bueno en eso realmente. Y por eso a veces su estilo como que me parece muy artificial, porque es un luchador para el World Rate, no para... No
rara vez su función ayuda a poner over a otra persona, si no se pone over a sí mismo, ¿sí? Pues bien, hay luchadores que viven para el World Rate, pero no todo tiene que ser World Rate. Tienes que poner over a tu rival. Muchas veces en la storyline tienes que poner over al heel y tenés que trabajar de cierta forma para ponerlo over, y no necesariamente tenés que ser una máquina al World Rate para eso. ¿Es algo negativo el World Rate? No, al contrario, ¿sí? Un luchador que es un workhorse, justamente, ¿no? Un caballo de work. que sabe cómo trabajar a la gente y al público. Es una virtud, ¿sí? Es una virtud que no todos tienen. No todos tienen y no todos son capaces también de hacerlo bien. Suele pasar con varios luchadores. Ahora se me viene a la mente, por ejemplo, Cody Rhodes. Cody Rhodes para mí no es una máquina al World Rate. Es un tipo que sabe trabajar las luchas, pero no precisamente es una máquina al World Rate. En AEW él se sentía como medio ajeno, ¿no? Porque AEW justamente es una promoción que basa su reputación en el World Rate. ¿Sí? En ofrecer la mejor lucha libre del mundo, en ofrecer luchas memorables y súper épicas. Y Cody Rhodes como que se sentía medio alejado de eso. Entonces en WWE encontró algo más parecido a lo que buscaba, aunque en sus main events busca algo de eso, pero no, realmente no es su fuerte. Y yo pienso que en la influencia moderna de la lucha libre, alguien que ayudó a crear esa concepción de lo que tiene que ser una lucha para que sea 5 estrellas, es ni más ni menos que Dave Meltzer, ¿sí? El famoso periodista, historiador, crítico de la lucha libre, que él tiene una frase que en cierta forma termina siendo contraproducente para el desarrollo de la lucha libre, aunque yo no sé si él se da cuenta de eso. Él dice que todas las luchas hoy en día son mejores porque el pro wrestling alcanzó un nivel de atletismo y de velocidad y de ejecución que en los años 80, 90 y 2000 no existía, ¿sí? Él dice que los luchadores cada vez son más atléticos y son mejores deportistas, por ende el deporte es mucho mejor. Pero yo pienso que la mirada de Dave Meltzer, esto es una opinión de una crítica, soy crítico de la crítica. Yo pienso que la opinión de Meltzer es contraproducente, ¿por qué? Porque la lucha libre no es solo atletismo. La lucha libre es entender el tono del combate, entender la exigencia de lo que pide el combate. Hay otras cuestiones más dramáticas como el selling, como el storytelling que desarrollamos, sobre la personalidad que desarrolla el luchador con su moveset en el ring, la reacción del público, y a veces no es tan importante. Yo no lo considero tan importante. Dave Meltzer lo considera muy importante y de hecho le ha dado calificaciones muy altas a ciertas luchas que realmente no tienen mucho World Rate, pero les infló un poco por la reacción del público, ¿sí? Entonces, Meltzer como que configuró la percepción del fanático contemporáneo sobre lo que es el World Rate. Y si estamos hablando de World Rate, estamos hablando de la visión que tiene Meltzer de World Rate. Es muy influyente la opinión de Meltzer en la industria luchística moderna. Pues bien, ¿qué es la estructura de un combate? La estructura de un combate básicamente es cómo se ordenan las cosas. Cómo se ordenan la ofensiva de los luchadores, cómo se ordenan los spots, que vamos a recordar. ¿Qué es un spot? Es un momento memorable en la lucha, ya sea un movimiento, o una reacción, o una interferencia, ¿sí? Algo central en la lucha que ayuda a separar la lucha en actos, ¿sí? No siempre los spots sirven como punto de inflexión en un combate, pero el spot funciona como un punto de inflexión en realidad, ¿sí? Es el famoso giro de guión en el cine. Bueno, en la lucha libre están los spots. Puede haber muchísimos spots que cambien el transcurso del combate. Generalmente las luchas se dividen entre el dominio del heel, ¿sí? Empieza con un dominio equiparado. El heel toma la ventaja por hacer alguna trampa, por ser más dominante. Están los que se llaman los falsos comebacks, ¿sí? Donde el face trata de imponerse sobre el heel, pero el heel mediante una trampa, porque es más dominante, como dije, se vuelve a imponer sobre el face. Y eso ayuda a crear cierta tensión en el combate que hace que la figura del face se realce en el comeback. El comeback es lo más importante en la lucha. Si el comeback del face es débil, la lucha flaquea. Entonces, un comeback y un buen hit, que el hit es el dominio del heel en el combate, hacen que la lucha gane tensión y gane fuerza, ¿sí? Y eso nos lleva al clímax de la lucha. El comeback no es el clímax de la lucha, sino que el clímax de la lucha es cuando el face retomó el dominio, está a punto de ganar y el heel hace lo posible para llevarse el combate. Las estructuras de los combates suelen variar muchísimo. Lo que mencioné yo es la estructura clásica de un combate, pero varían de acuerdo a si es un brawl, ¿sí? En el brawl suelen estar mucho más repartidas y la estructura suele ser un poco más inestable que en un combate regular. Ahora bien, puede haber también estructuras donde el heel domine todo el combate y el face se lleve la victoria de forma milagrosa. Y puede resultar de acuerdo a la ejecución, ¿sí? A qué tan enganchado está el público con la historia. También están los squashes.
¿sí? Que los squashes son injustamente banalizados por la concepción moderna, justamente, que influyó Dave Meltzer, ¿sí? En el fanático. Los squashes suelen ser fantásticos, bien hechos, son espectaculares. Yo disfruté mucho en su momento cuando Braun Strowman se separó de la familia Wyatt y lo querían impulsar a él en solitario, en Raw, me acuerdo. Que bueno, de ahí salió James Ellsworth, ¿no? Me encantaban los squashes de Braun Strowman, porque el tipo un tipo gigante y masacraba jobbers a diestra y siniestra. Y realmente disfrutaba mucho sus squashes. Y me parece que el tipo, Braun Strowman, es un buen luchador, sabía cómo trabajar ese tipo de luchas. Después por ahí un combate más de tú a tú, ¿sí? Por ahí flaqueaba un poco más. Pero los squashes el tipo era una bestia. Nadie lo paraba, ¿sí? ¿Qué es un squash? Un squash es una lucha corta, ¿sí? Una lucha corta que sirve para poner over a un luchador, ya sea face o heel. Generalmente es contra un luchador local o contra un jobber, que está para ahí para perder directamente, ¿sí? Que no tiene mucha credibilidad el luchador, sino que sirve para que el face o el heel vaya ganando y sumando victorias. Ahora bien, la estructura es vital para el storytelling. ¿Cómo se compone o cómo se desarrolla la estructura de un combate? Con acción. Una lucha que no tiene acción, no tiene movimientos, no tiene estructura. Y una lucha sin estructura no existe, ¿sí? Todas las luchas tienen una estructura. Incluso los spotfest, que son spot tras spot tras spot tras spot tras spot tras spot tras spot. En eso también hay una estructura. ¿Cansina? Sí, puede ser. Hay spotfest que no son cansinos, que los trabajan de determinada forma que realmente te sigue refrescando a pesar de que pasen 20 minutos. Eso depende de la inteligencia del luchador en cómo trabajar la estructura del spotfest, ¿sí? Cuando dicen que los spotfest no tienen estructura, te están mintiendo, porque los spotfest también tienen estructura, pero hay luchadores que los trabajan mejor y de forma más original, y otros que lo trabajan de forma más genérica y no funciona, ¿sí? Y más a la estructura, mencionamos cosas de storytelling, el dominio del heel, el face que se quiere redimir, ¿sí? Se tiene que acomodar la estructura al storytelling del combate, a lo que yo quiero contar del combate. No me sirve de nada armar una estructura que vaya en contra del storytelling. Y ahí cuando entramos a la reacción del público. Muchos combates son considerados malos por la nula reacción del público. ¿Esto influye o no influye? Para mí influye, pero no sé si es lo central. Hay luchas que no tienen mucha reacción, o ponele, son realizadas en una indie que no tiene mucho público y que el público realmente no le interesa lo que está viendo. Pero eso no significa que el combate sea malo, ¿sí? La reacción del público no determina si un combate es bueno o malo. Para empezar, no se puede usar como parámetro para evaluar una lucha. Por ejemplo, el caso de The Rock y Hulk Hogan, también en WrestleMania. Es una lucha que el público se vuelve loco, ¿sí? Pero yo pienso que ese es un gran combate, porque saben, los luchadores saben leer al público y saben cómo trabajarlo, ¿sí? No es una lucha de mucho work rate, que digamos. Pero tanto Hulk como The Rock saben cómo trabajar al público. Por eso la lucha es fascinante, ¿sí? Y por eso el público se enganchó tanto también. Pero ahora, el público no hace esa lucha. Esa lucha la hacen Hulk Hogan y The Rock porque saben cómo trabajar al público, ¿sí? No confundamos. La reacción del público no es parámetro para evaluar una lucha. Ahora bien, vamos a mencionar un ejemplo de la que yo considero una lucha perfecta en cuanto a estructura, en cuanto a work rates, en cuanto a storytelling, y que es una lucha bastante sucia. Así que vamos a hablar ni más ni menos de Stone Cold Steve Austin contra Bret Hart en WrestleMania 13, una submission match con Ken Shamrock como árbitro invitado. Elegí el Bret Hart vs Steve Austin porque pienso que es un combate que ayuda a entender un poco cómo funciona la estructura de una lucha muy desprolija por momentos, ¿no? En relación a la coherencia, es un no disqualification submission match, ¿sí? Una lucha de sumisión sin descalificación. ¿Por qué se puso esta lucha? Bueno, ¿cómo llegamos a esta lucha, mejor dicho? Steve Austin le quitó todas las chances a Bret Hart de ser main event en WrestleMania, ¿sí? Una rivalidad bastante interesante alrededor del WWF Championship. Bueno, una cosa a la otra, la rivalidad se volvió muy personal y llegamos a este encuentro, donde claramente Stone Cold Steve Austin no es un luchador que se base en sumisiones. Bret Hart sí, de hecho su finisher, el sharpshooter. Entonces, ¿cómo empieza la lucha? Empieza con un brawl. Steve Austin va por el brawl. Brawlean entre el público, brawlean afuera del ring, de forma muy intempestiva y muy violenta, ¿sí? Algo que Bret Hart tiene un estilo mucho más pausado, mucho más técnico. Y bueno, entonces Steve Austin sabe que esa es su virtud y esa es la debilidad de Bret Hart, entonces va por eso. Sin embargo, Bret Hart se impone ante Steve Austin. Y acá hay algo interesante en la lucha, que siempre juegan con el doble turn. Acá Bret Hart llega como el face y Steve Austin llega como el heel. Pero ¿qué pasa? Bret Hart se le va un poco la mano. Se le va un poco la mano a la violencia, a la agresividad. Y toma el dominio mayoritario durante el combate. Le trabaja la rodilla a Steve Austin, rodilla que tenía lesionada, lo cual ya también genera algo negativo, ¿no? Como que ataca un punto muy débil Bret Hart a Steve Austin. Entonces, medio que ya comienza a verse más agresivo, más, no diría tramposo, pero sí como que no le importa nada. No le importa que Austin tiene una lesión muy fuerte en la rodilla, ¿sí? Acompaña también la
a lo visceral del combate, ¿sí? A la rivalidad tan fuerte y brutal que tenían ambos. Si bien tiene una estructura muy clásica el combate, al plantear el doble turn, cambian totalmente el foco, ¿sí? Entonces, fíjense cómo con la estructura del combate van sembrando una idea de storytelling. Tenemos que pasar a Stone Cold Steve Austin de ser heel a ser face, que el público empiece a empatizar por él. ¿Y cuál es la clave de que para que el público empatice con Steve Austin? Steve Austin lucha hasta el límite. Steve Austin no se rinde al sharpshooter, sino que cae desplomado, se desmaya, ¿sí? Mientras está implorando que pare la lucha por ser un baño de sangre totalmente. Pero no, él sigue y quiere salirse del sharpshooter, que ningún luchador sale del sharpshooter. Sin embargo, cuando lo intenta y cuando parecía que se liberaba, Bret Hart continúa con el castigo y le termina ganando cuando Steve Austin no se rinde, sino que literalmente se desmaya, ¿sí? Bien. Sin embargo, Bret Hart después del combate sigue atacando la rodilla de Steve Austin hasta que Ken Shamrock lo frena. Y lo invita a pelear Ken Shamrock a Bret Hart y Bret Hart se va del ring. Fíjense que Bret Hart no necesitó hacer ningún golpe bajo, no necesitó hacer ninguna artimaña, a pesar de que en un momento le hace un piquete de ojos a Steve Austin. Pero fíjense cómo la estructura del combate, que tiene mucho war rate detrás, es un brawl muy sangriento, pero con una estructura muy definida, con ciertos spots que ayudan a trabajar las transiciones entre un dominio y el otro. Un combate con una estructura definida, muy trabajada y muy desarrollada en ese sentido. Pero fíjense cómo el brawl entre el público es muy desprolijo, entre la cámara que no termina de enfocar bien, entre lo intempestivo que es la lucha fuera del ring, que no tiene pausa, la lucha no frena en ningún momento, no tiene tiempos muertos, que Bret Hart también trabaja la pierna en un determinado momento del combate y después va por otro lado, ¿sí? Va por hacerlo sangrar a Steve Austin. A pesar de que tiene una estructura muy definida, es una lucha bastante desprolija en sus intenciones, pero eso acompaña a lo visceral de la rivalidad y al odio que se tenían mutuamente, ¿sí? Odio que también involucra hasta que Bret Hart en un momento golpeé con la campana a Steve Austin, que lo estaba ahorcando con unos cables. Es un brawl muy fuerte, muy sanguinario, pero con una estructura muy definida. Por eso yo digo que este es el ejemplo perfecto, porque es una lucha desprolija, por muchos momentos. Cada transición y cada spot está medido al detalle, ¿sí? Y eso hizo que el público también se enganchara y lograra caer en el doble turn. Un Bret Hart odiado al final del combate y un Steve Austin que se ganó al público por sus ganas de luchar y por buscar ser invencible. Así se ganó Steve Austin al público, por ser justamente, ¿no? un badass. Y no hay imagen más badass que Steve Austin con toda la cara ensangrentada gritando del dolor, pero aguantando el castigo que le propinaba Bret Hart. Una maravilla de combate. Y podría seguir hablando del combate, pero se hace muy largo el video y quiero tratar de hacer énfasis en esto, ¿no? Como la estructura del combate puede modificar una storyline lentamente y de forma muy sutil. Como un brawl violento, sucio, desprolijo, está en realidad muy medido desde la estructura y desde el storytelling, ¿sí? Pues bien, cerrando el video, ¿vale la pena analizar una lucha? Y obvio que sí, porque fíjense todo lo que diseccionamos en este video y que no estamos planteando un análisis y una evaluación de un combate desde el ojo insaciable, desde el ojo que es detallista y que no se sacia y que no le viene nunca nada bien. Estamos hablando y evaluando y analizando una lucha desde su estructura, desde sus intenciones narrativas, para disfrutarla y entenderla más, para tratar de discernir por qué algo nos gusta y no nos gusta. Y la crítica no necesariamente implica ser un amargado, ¿no? Porque los que hacemos crítica de lucha libre, que tratamos de diseccionar la lucha libre, tratamos de entenderla más y de disfrutarla más. Entonces, evaluar una lucha, ¿implica convertirme en un snob? No, claramente no. Y acá trato de brindar ciertas herramientas en este video para que podamos analizarlas y disfrutarlas más a las luchas y veamos la genialidad que hay detrás de las grandes luchas que nos han emocionado durante toda la vida, que nos han hecho grandes fanáticos del pro wrestling. Y hasta acá llegó el video de hoy, espero que les haya gustado, les haya interesado, les haya servido. Recuerden compartir el video, sigan apoyando el canal para más contenido. Les agradezco por su paciencia, por siempre estar ahí presentes. Nos encontramos en otra ocasión con otro video. Hasta luego.